Bueno, ya damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Tal como dije, se trata de la señora Daris Estrella, quien es candidata a senadora por la provincia de San José de Ocoa, Partido Opción Democrática. Muy buenas tardes y a usted hay que desearle mucha suerte desde ya. Muchísimas gracias por tenerme en el programa, un placer para mí. Sí. Me dicen que incursiona por primera vez también en la política. ¿Cómo te convences y cómo te convencen para entrar en esto? Mira, lo primero es que yo nací en una familia política. Mi papá fue fundador del PLD junto a Juan Bosch y yo crecí viendo a mi papá. Mi papá fue regidor por el PLD, candidato a diputado. ¿Ah, sí? Sí. ¿De quién es tu padre? Alberto Estrella. Alberto Estrella. Sí, y entonces yo crecí viendo eso, pero también viví en carne propia la persecución política de la que fue objeto mi papá durante los 12 años. Cuando yo era niña, por ejemplo, veníamos a la capital y venía un carro detrás de nosotros esperando que mi mamá, en algún momento de debilidad, fuera donde estaba mi papá. Era la época de los casados y esa gente. Entonces, yo desde niña decía, no, es que esto es muy sucio, la política es sucia, porque a mi papá, a nuestra casa la allanaban constantemente por el simple hecho de mi papá ser de la oposición. Pensar diferente. Y yo crecí así, yo decía, no, la política, a mí no me hablen de eso. Hasta que me di cuenta, Rafael, que realmente eso fue un grave error, porque todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con la política. Y yo dije, no, o sea, eso es precisamente lo que los políticos tradicionales, como le decimos de la vieja política, le interesa, que nosotros no nos interese, que nos mantengamos al margen, que pensemos que es inalcanzable, que es indeseable. Y entonces dije, no, espérate, o sea, uno tiene que involucrarse de alguna manera. Y para mí, que nunca lo había hecho, o sea, yo tengo 32 años de experiencia en el sector privado. En el 2020, cuando se cancelan las elecciones municipales, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo fui de las que iba a la Plaza de la Bandera por las noches y desde mi casa en el balcón dando cacerolazos y decía, pero tenemos que ir más allá, porque de qué me vale a mí quejarme o protestar, que está muy bien, pero tengo que hacer algo más. Entonces decidí que yo quería aprender sobre la vida pública, porque siempre había estado del otro lado, del sector privado. Y digo yo no sé nada, quiero aprender y decido hacer una maestría en administración pública. Y empecé a ver programas y el que más me llamó la atención fue el de la Universidad de Harvard. Apliqué y me fui a hacer una maestría en administración pública en la Escuela de Gobierno. Y para mí fue una experiencia maravillosa. Éramos casi 200 alumnos de más de 80 países diferentes. Y desde que yo llegué, me eligieron alcaldesa de mi clase, mayor, y me decían, tú eres una líder, tú tienes que involucrarte, tú tienes que postularte. Y yo le decía, ustedes no saben cómo es la política en mi país, ustedes no saben. Y regreso. Como en todas partes. Sí, pero bueno, aquí es que yo vivo, yo soy dominicana. Claro. Y regreso a República Dominicana y digo, ¿cómo puedo yo impactar? Entonces comencé, lo que yo sé, yo soy financiera. O sea, toda mi vida he trabajado en la Bolsa de Valores en Nueva York. Luego vine aquí a dirigir la Bolsa de Valores en República Dominicana. ¿A dirigir la Bolsa de Valores? Sí, yo era la presidenta de la Bolsa de Valores de aquí de República Dominicana. ¿En qué época? Del 2007 al 2012, por 5 años. O sea, yo regreso al país precisamente porque me ofrecen esa posición. Y digo, bueno, fui la primera mujer en toda Latinoamérica en manejar una Bolsa de Valores. O sea, esos 5 años que yo duré ahí, era la única mujer, siempre, desde México hasta la Argentina, todos eran hombres y siguen siendo hombres todos. Entonces, sobrevivir en un mundo de hombres, en el mundo financiero, no es fácil. En la política se da no tan único, pero sí se da la poca participación de la mujer. Claro, o sea, claro, todavía menos. También tiene que pelear ahí para lograr el puesto. Pero entonces cuando yo regreso, empiezo a dar charlas de manera gratuita, esa es como mi responsabilidad social a nivel nacional. O sea, yo me he metido por lugares que yo no conocía, Atomayor, obviamente San José de Ocoa, San José de las Matas, Constanza, donde me invitan yo voy. Y yo trabajo con escuelas públicas, con politécnicos y con asociaciones de mujeres y clubes de jóvenes, enseñando finanzas, porque es algo que no se da aquí en las escuelas, ni siquiera en la universidad. Y también liderazgo, o sea, y cómo ser ciudadanos responsables. Y en todo ese andar,
yo me di cuenta de muchas cosas, de la desigualdad, de la inequidad que había aquí. Y los mismos, los participantes de las conferencias me decían, ¿cuándo que usted se va a meter a política? ¿Cuándo que usted se va a meter a política? Y yo decía, wow, y le decía bromeando, cuento con los votos de ustedes, pero eso obviamente a nivel nacional. Y un día dije, tú sabes que sí, es que nosotros los buenos y los que tenemos integridad y ética, tenemos que ocupar esos espacios. Y sobre todo como mujer también, porque hay muy poca participación. ¿Y cuándo y dónde toma la decisión? ¿Cómo te acercas a Opción Democrática o por el contrario había hecho acercamiento con otros partidos? Mira, no, a mí otros partidos se habían acercado a mí y yo, o sea, conozco a Minú desde hace mucho, desde que ella se va del PLD y la conocí porque traté de apoyarla, la apoyé al principio. Y también José Horacio me parecía una persona, me parecía excelente lo que él estaba haciendo en el Congreso. Sí, y sobre todo peleando por las cosas que a mí me interesaban. Yo decía, él a mí me representa. Entonces, yo ni siquiera recuerdo en qué momento hubo ese acercamiento, pero yo les dije, mira, yo estoy haciendo esto y creo que me interesa entrar a la política. Yo no estaba segura. Y ellos trataron de convencerme, de hecho, de que me lanzara aquí en la capital por la C1, que es donde yo vivía. Circunscripción 1. Y yo iba a competir con la anterior Claudia. Invitada, Claudia. Y yo les decía, no, es que si yo tomo esta decisión, yo lo voy a hacer por Ocoa, porque Ocoa es de donde yo soy. Yo soy ocoeña, o sea, yo soy hija de Ocoa. Y los ocoeños te conocen bien, Ocoa. saben quién tú eres. Muchos me conocen, claro. Y también mi familia, o sea, mi familia Estrella es una familia muy conocida porque mi papá trabajó por décadas con el padre Luis Quinn, era su mano derecha, alfabetizando niños y adultos, en las lomas, en las montañas, construyendo viviendas y para los campesinos. Mi papá tuvo un programa por muchos años que se llamaba Hablando al Agricultor, que era capacitando a los campesinos. Eso era en Radio Ocoa. En Radio Ocoa, así mismo. Y hoy en día yo tengo un programa que en Radio Ocoa, así es, que se llama La Voz de Ocoa con Daris Estrella, que lo pasamos todos los lunes y todos los miércoles. Así es. Entonces, nada, yo de verdad sentí que era tiempo de yo involucrarme más. Ok, pero entonces, ¿cuándo toma la decisión de ya estoy en Opción Democrática, no solamente voy a ser miembro, sino que voy por la senaduría? Me imagino que la única mujer de Ocoa, por lo menos en este momento. Creo que es la primera vez que hay una candidata mujer a la senaduría. Hace unos meses de eso. Ahí estamos viendo fotografía tuya del domingo pasado en el lanzamiento. Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, y Virginia Antares Rodríguez, que es la candidata presidencial. Una de las dos candidatas presidenciales que hay en estos momentos. Ok. Sí. ¿Cuál es la otra? La otra es la Cabrera, la profesora María, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, ya el domingo hiciste la presentación. ¿Con quién contaste? ¿Quiénes te apoyan? ¿Quiénes aparecen? Mira, ahí estaban, bueno... ¿Qué tú haces hoy aquí a 2 días de tu presentación? Claro, porque tú me invitaste a este programa y pensé que era importante. Pero por mí no dejé tu gente. No, yo tengo ya de hecho invitaciones, muchas invitaciones. ¿Y tu equipo? Que claro que sí. Pero a mí me acompañaron ese día, bueno, familiares obviamente, mi papá habló muy bonito. Miembros del partido de Opción Democrática, ocoeños, gente que mis amigas de infancia que estudiaron conmigo en el colegio, ocoeños que he conocido ya de adulta, y gente que porque yo vivo en Ocoa, o sea, yo toco puertas y camino por las calles y hablo con la gente en el parque y me dicen, es que estamos hartos y tú representas algo fresco, algo nuevo. También yo he dado muchas conferencias en San José de Ocoa. Entonces, los estudiantes jóvenes me conocen porque lo hacía en los liceos, en los politécnicos. Y la gente creo que ve mi candidatura como algo esperanzador, algo nuevo. Algo que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo di mi discurso y yo también entregué unos volantes con propuestas, un periodista se me acercó y me dijo, Daris, primera vez en toda mi vida que llevo en Ocoa que un candidato presenta propuestas. Yo nunca lo había visto.
Un programa... Sí, o sea, yo puse ahí, obviamente en el Senado tú tienes que trabajar en muchas cosas, pero yo dije en los cuatro lineamientos por los cuales yo como que quiero luchar de verdad porque me interesa. Y él se me acercó y me dijo eso, primera vez que veo a un candidato que habla de eso. ¿Cuáles son esos 4 lineamientos? Mira, a mí me importa mucho el tema de la educación. Educación para el desarrollo, porque yo no sé si tú sabes, pero... No educación tradicional. No, o sea, nosotros, según PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, nosotros somos el país con la peor educación en la región latinoamericana. Uno de los más... No, el peor en Latinoamérica. Uno de los menos agraciados. El peor en Latinoamérica y uno de los peores en el mundo. Y nosotros no podemos sentirnos orgullosos de eso. Tú sabes que la calidad de la educación pública es un desastre aquí. Entonces, en estos momentos, ¿cómo tú la evalúas? ¿Cómo tú la calificas? Porque no, es que o sea, yo veo profesores, estudiantes, a mí me mandan un párrafo y cada palabra tiene una falta ortográfica, empezando por ahí, pero la calidad es muy baja. Entonces, yo pienso que nosotros necesitamos definitivamente una profunda reforma educativa. O sea, yo sé que está en el Congreso, pero por ejemplo también, Claudia decía de añadir cosas, es que nosotros no estamos enseñando para esta época, Rafael. Nosotros estamos enseñando todavía para la época de mis abuelos o tatarabuelos. Yo creo que es crucial que tú en un currículo tengas, por ejemplo, salud mental. Después del COVID, eso es clave, que tú tengas inteligencia emocional, que los jóvenes sepan, ¿tú sabes la violencia que hay aquí? Tú te vas ahí por las calles y tú le rozas un chingo a un carro y te sacan una pistola. Entonces la gente tiene que bueno, aprender. Pero si te sacan la pistola está bien. Lo malo es que te maten. No, de que saquen la pistola tampoco está bien. Entonces, no, hay que enseñar digo, obviamente, de inteligencia emocional, hay que enseñar de finanzas. O sea, las mujeres que vienen donde mí, que me dicen, ay, que mi marido me dejó y yo me quedé en la calle porque la dejaron sin nada, porque no son autosuficientes, porque no saben cómo manejar dinero. No tienen independencia económica. Porque no tienen independencia económica y eso es importante. Entonces, para mí, por ejemplo, es algo que a mí me llega al corazón porque yo salí de la pobreza por la educación, las oportunidades que se me presentaron y que yo las aproveché. Pero yo vengo de una familia humilde de San José de Ocoa y fue a través de la educación que estudié becada. Yo tengo 2 maestrías, tengo una licenciatura, no sé cuántos posgrados tengo porque perdí la cuenta y nunca he pagado un centavo. A mí la educación, o sea, me gané becas por mis notas y creo que, por ejemplo, el dominicano, los jóvenes, sobre todo en Ocoa, que hay poquísimas oportunidades, se merecen tener esas oportunidades que yo tuve que buscarme yo. ¿Cuántos votantes tiene Ocoa en estos momentos y cómo está la juventud? Sé que a nivel nacional estamos hablando de 3.100.000 y pico de jóvenes, pero Mira, ¿cuál es la masa de votantes de Ocoa? Los habitantes son 69.081, según el censo, este último censo, y los votantes son 55.000. 55.000. Sí, 55.000. ¿Y la juventud? Bueno, según el censo del 2010, porque no he visto este número, redondeaba alrededor, creo que si no me equivoco, de un 17%. ¿Tú pretendes conquistar más o menos cuánto para que gane la senaduría de manera? El senador que está ahora mismo en la posición actual, él ganó con 16.000 y pico de votos. Yo estoy... Pedro Alegría ganó con cuánto, ¿no recuerdas? No sé. La historia no te interesa. No sé, porque a mí me interesa ahora mismo lo que está. No sé, pero, o sea, Pedro fue nuestro primer senador, que a Pedro yo lo quiero y lo admiro muchísimo. Pero yo estoy asumiendo o más o menos calculando que para ganar se necesitarían tal vez 18.000 votos. ¿Tú estás trabajando para 18.000 o estás focalizada en 20, 25 para entonces quedar Bueno, claro, pero uno tiene que saber siempre cuál es el monto mínimo que tú necesitas para ganar. El equipo con que tú cuentas, ya tiene todo armado, ya tú tienes casi todo. Oficina, ya tienes secretaría. No, yo no tengo oficina per se, o sea, yo sí vivo en Ocoa, y básicamente estoy tocando puerta por puerta. Y despachando desde tu casa porque la gente quiere verte y saber. Exacto, y yo me la paso en la calle, o sea, yo estoy ahí con la gente, yo voy al supermercado y compro, y yo voy al mercado y compro, y yo paso por el parque, y voy al colmado, y voy a los salones, que yo ni voy a salón, o sea, yo nunca voy al salón a arreglarme, y voy, o sea, te digo porque hay que apoyar a nuestra gente también, ¿verdad? Y yo estoy ahí metida porque la gente, yo no creo que uno puede hacer campaña desde larga distancia. Tú tienes que estar en contacto con la gente. Sí. Y esos políticos que solamente se le acercan a la gente cada 4 años,
Óyeme, no, la política, la buena política no funciona así. Correcto. Tú hablabas de los 4 lineamientos y comenzaste con educación, sí, luego los la otros. educación. El otro es desarrollo económico. Por ejemplo, nosotros somos una provincia agricultura por excelencia, o sea, agrícola por excelencia, y nosotros necesitamos impulsar eso que tenemos, o sea, hacerlo mejor todavía. Por ejemplo, se podrían crear escuelas agrícolas ahí mismo en Rancho Arriba, que es que la tierra, o sea, es fértil así, para que la gente no se tenga que ir, o sea, jóvenes que les interese eso. Que no tengan que emigrar. Pero aparte de eso, Rafael, de nosotros impulsar lo que ya tenemos y empujar eso, es crear como incentivar a que hayan inversiones en Ocoa para otras industrias alternativas, como por ejemplo el turismo sostenible. Ocoa es una provincia hermosa, o sea, tenemos montañas, ríos, es mucho lo que se puede hacer. Y eso va a crear empleo, ¿entiendes? Porque es que nuestros jóvenes todos, cuando les pregunto, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? Y me dicen, es que nos tenemos que ir porque aquí no hay nada que hacer. Entonces, atraer esa inversión, o sea, buscar colaboración entre el sector público y privado para que se anime y se invierta en Ocoa, darle apoyo financiero y técnico. Y hay muchas cosas en Ocoa, por ejemplo, allá el agua llega 2 días a la semana. ¿Tú puedes creer eso? ¿Cómo va a ser? 2 días a la semana. Y la gente tiene obviamente que cargar cubetas Pero espérate. 2 días a la semana. 2 días a la semana. Fijo los días, o sea. Yo no sé, porque gracias a Dios donde yo vivo hay cisterna, entonces no tengo ese problema. Pero a mí todo el mundo me dice, no, aquí llega 2 días. Y creo que sí saben cuáles son los días. Y se va la luz y todo también. Se va la luz también, que se me va en mi casa porque yo no tengo planta. Hemos retrocedido, ¿eh? No, y yo no sé quién fue que dijo que aquí no hay apagones, o sea, de por Adiós, Dios, uno de los que dirige la sede. Yo sé, pero digo, ¿cómo es posible pues entonces no me ponga miedo decir lo que tú quieres decir. ¿Cómo es posible que tengamos esos discursos? Entonces, en el siglo XXI. Pienso que nosotros necesitamos incentivar el desarrollo económico, pero ya a nivel nacional, porque tú sabes que los senadores o el Congreso legisla para todos, algo que a mí me irrita muchísimo es tener que pagar, por ejemplo, el 0.15%. Cada vez que tú escribes un cheque, 0.15, sí. Claro, 0.15%, cada vez que tú haces una transferencia, óyeme, o sea, ya tú pagaste impuesto por ese dinero y tú también tienes que pagar, que esa fue una medida transitoria que hicieron y sin embargo la han dejado de por vida. Fija. Eterna. Y también, por ejemplo, el anticipo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que pagarle al gobierno por un dinero que nosotros no hemos generado todavía? O sea, yo tengo que pagar ese anticipo. Sí, a veces, y a mí, por ejemplo... A veces duele. No tú, mira, todo. no que duele, no. A mí este año, por ejemplo, el 30 de junio, que era la fecha límite, no pude pagarlo porque mi contable me mandó un número que no me funcionaba. Cuando entraba al banco a poner el número de documento y no me funcionaba. Un día tarde, y a mí me dieron por aquí, o sea, por un día que tú te pases, te cobran muchísimo dinero. Pero aparte de eso es que, óyeme, y si yo no me gano ese dinero, como ellos asumen que yo me lo voy a ganar, ¿por qué tengo yo que pagarle por anticipado? Y si me lo van a cobrar, entonces págame intereses, porque bastante que tú me cobras a mí de penalidad si yo te pago tarde. Entonces, esas son cosas que yo creo que van a poner... De allá para acá, pero no de aquí para allá. Exactamente. Y además que yo de verdad, no sé si estoy equivocada, pero no conozco ningún país que tú tengas que pagarle por adelantado. Tal vez haya uno, no sé, pero me parece ilógico. Lo más probable que sí. Me parece porque ilógico. Acuérdate que somos... que copiamos cosas. Bastante, sí, bastante. Sí. 3. Y eso, Rafael, Desarrollo esas económico. medidas van a poner dinero en el bolsillo de todos los dominicanos. Claro. Sí, desarrollo económico era la segunda. No necesariamente lo tienes que desarrollar para que te dé el tiempo, sino que menciona... Sí, no, está bien. La tercera para mí es igualdad de derechos, que yo, sobre todo como mujer, es un tema que a mí me apasiona mucho. Creo que a pesar de los avances que hemos hecho con el tema de las mujeres, nos falta muchísimo. Por ejemplo, por cada hombre desempleado que hay 3 mujeres. Por cada 100 pesos que un hombre gana, la mujer gana 82. Estando con la misma educación, o sea, preparación la misma y el mismo competencia. trabajo, exactamente. Por cada, 100 hombres pobres hay 136 mujeres. Vamos muy desigual. Y hay una brecha en el tema político y económico grandiosa, o sea, increíble. El Foro Económico Mundial hace un reporte anual que se llama la brecha de género, y son 4 ámbitos: el educativo, el de salud, el de economía y el de política. En cuanto a la educación y la salud, la brecha es muy poca,
Pero en economía y política es una brecha enorme. Y no solamente aquí, sino en la mayoría de los países, excepto los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, que ahí están muy bien. Entonces, el tema de la igualdad de derechos, por ejemplo, nosotros aquí, yo digo, yo que voy a muchos barrios, tú ves niñas embarazadas por donde quiera. O sea, la violencia de género, nosotros barrios somos... y pueblos, campos, sí, nosotros, sobre todo en el mismo sur. Nosotros tenemos... O sea, que tiene allá Asua, que es el pueblo que tiene mayor cantidad de niñas embarazadas. Y nosotros como país somos el país con la mayor tasa de niñas adolescentes embarazadas en la región latinoamericana. Sí, y de violencia ni se hable, porque somos el segundo país donde se matan más mujeres en Latinoamérica. O sea, tenemos la segunda tasa más alta. Y yo pienso o sea, las niñas y mujeres dominicanas tienen que ser protegidas y desde el Senado nosotros tenemos que hacer eso, defenderlas con políticas públicas donde se prevenga la violencia. No es de que, bueno, vamos a tener hogares, no, eso es después de que ya el problema está hecho. Es prevenir eso, que eso pase. Correcto. La representación, ¿cómo piensas hacerla? ¿Vives en Ocoa? Claro, yo vivo en Ocoa. Entonces, ¿vas a escuchar tu pueblo, vas a escuchar tu gente y va a presentar sus necesidades en el Congreso? Sí. Y también el cuarto es el tema de la institucionalidad. Nosotros aquí, fortalecimiento institucional. Claro, es que nosotros tenemos no solamente que representar a nuestra gente y que legislar para todos, pero el tema de la fiscalización, que es lo que menos se hace aquí, porque tú tienes, por ejemplo, una bancada oficial que el Ejecutivo le manda algo y como que se les congela el cerebro y dicen, ya vamos a hacer eso, a veces ni lo leen. Entonces tú tienes que fiscalizar y hacer que las instituciones funcionen como tienen que funcionar. Para terminar, dos cosas muy importantes. Esto se fue muy rápido. Claro que sí. Tú eres muy interesante. Hay dos cosas importantes. Tú dijiste muy entusiasmada de que tú ibas a la plaza con el asunto de la protesta. Dijiste específicamente que iba a protestar a la Plaza de la Bandera. Y ahora, ¿por qué protesta? No hay por qué protestar. Sí. No hay por qué ir a la Plaza de la Bandera. Bueno, no hay motivos. Sí, hay motivos, claro, porque por ejemplo muchas cosas aquí todavía, cuando se habla de cambio, yo no he visto realmente el cambio. Entonces, sí hay muchas cosas. Por ejemplo, retroceso o a mí me sigue preocupando, como te decía, el tema de la violencia de género. O sea, a mí me sigue preocupando que nosotras... Los feminicidios, todo eso. Claro, o sea, señores, yo no sé si a la gente le está llegando aquí. Somos el segundo país donde se matan más mujeres, en Latinoamérica entero. Eso debería de darnos vergüenza. Y no solamente es educar a las mujeres, pero educar a los hombres, porque es que vivimos en un país machista. Y tú ves que yo me emociono, ¿verdad? Sí, entonces yo quiero que tú ahora, desmocionada, pero bien empoderada, tú hables con la gente de San José de Ocoa y le diga que tú vas a ser su próxima senadora y por qué deben votar por ti. Bueno, ocoeños, los que nos están viendo, escuchando, Daris Estrella, una nueva opción desde Opción Democrática. Sé que traigo a Ocoa la buena política, una política que rinde cuentas, una política transparente, una política íntegra, una política con ética, llena de valores, que esto no se trata de dar funditas, sino que vamos a ir ahí con ideas nuevas, con propuestas legislativas que vamos a transformar la provincia de San José de Ocoa para el beneficio de toda nuestra gente trabajadora. Sí, y que lo vas a representar con mucha... Y que lo voy a representar, yo voy a estar peleando ahí, sobre todo, déjame decirle algo rapidito, en el presupuesto nacional, a nosotros se nos asignaron 67 millones de pesos a San José de Ocoa. Si tú lo divides por el número de habitantes, que son 69.081, nos toca 970 pesos por cada ocoeño. Si tú los comparas con Santo Domingo, son más de 8.000 pesos. Eso no es justo. O sea, nosotros tenemos que tener a alguien ahí sentado en esa silla que tenga los ovarios bien puestos para que vaya a defender la gente de Ocoa. Bueno, yo te deseo mucha suerte. Vas por Opción Democrática, pero ha tenido acercamiento con otros partidos. ¿Te van a apoyar o están en negociaciones? Estamos en negociaciones ahora mismo. Así es. Realmente te deseo suerte y me gustaría verte en el Senado, no solamente a ti, sino un equilibrio, que haya más mujeres. Me fascinan las senadoras. Son 4 de 32 ahora mismo. En la actualidad. Más. Y es uno de los periodos de mayor participación femenina. Aquí se ha visto Senado con 2.
Pero bien, en esta ocasión vamos a confiar en la gente, vamos a confiar en que habrá conciencia y votarán por mujeres. Y decirles que me sigan en las redes. Perfecto. ¿Cuál es tu red? ¿Cómo? Mi red personal es @darisestrella con Y, y la cuenta de senaduría es Daris Senadora 24. Y esto se te mandará para que tú la pongas en las redes y Perfecto. en Ocoa todo el mundo pueda seguir. Perfecto. Gracias a ella, Daris Estrella, candidata a senadora San José de Ocoa, Opción Democrática. A ustedes también las gracias. Mañana a las 6 de la tarde, de nuevo, Portada Digital con Rafael Ovalles.